Antes de que los primeros rayos del amanecer entren por tu ventana, ya hay una presencia que te espera, una sombra sagrada que no oscurece, sino que envuelve con ternura. Es la sombra del Altísimo, el lugar donde comienza la verdadera paz. En este momento silencioso, mientras el mundo apenas despierta, abre tu corazón y deja que esta oración sea el primer suspiro de tu día. Padre amado, gracias por este nuevo amanecer. Gracias por el regalo de abrir los ojos y sentir que la vida continúa fluyendo en mí. Gracias porque incluso antes de que mis pensamientos se ordenen, tú ya estás presente. Hoy me refugio bajo tu sombra, me cubro con tu amor y declaro que este día te pertenece. Nada ni nadie podrá arrebatarme la paz que viene de ti. En el nombre de Jesús, comienzo este día bajo tu abrigo. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Salmo 91:1. Esta promesa no habla de un refugio temporal, sino de una morada permanente. Habitar es permanecer, no visitar. Habitar es hacer del corazón un altar donde la presencia de Dios descansa. Y es precisamente ahí, en ese espacio invisible, donde tu alma encuentra descanso. Imagina que caminas por un desierto caluroso. No hay árboles, no hay sombra, y el sol parece más fuerte que nunca. Cada paso se vuelve más pesado, el aire más denso, y el cansancio te alcanza. Pero de pronto ves una sombra. Te acercas, te cubres, y aunque el sol sigue brillando con la misma intensidad, algo cambia. La sombra no elimina el calor, pero lo hace soportable. Esa sombra es la presencia de Dios. No elimina tus problemas, pero te da la fuerza para atravesarlos. Así es el abrigo del Altísimo. No te promete una vida sin tormentas, pero sí una calma que ninguna tormenta puede destruir. Cuando habitas en él, las circunstancias pueden agitarse, pero tu corazón permanece firme. Es el tipo de paz que el mundo no puede comprender, porque no depende de lo que ocurre fuera, sino de lo que vive dentro. Por eso, esta mañana no corras al ruido, no permitas que la prisa marque el inicio de tu jornada. Antes de mirar tu teléfono o pensar en tus tareas, detente un instante y habita. Habita bajo su sombra. Dile en silencio: Señor, aquí estoy. Mi alma quiere quedarse contigo. Que este sea tu primer acto del día, elegir permanecer. La palabra abrigo en este versículo significa literalmente lugar de cobertura, espacio de protección, pero también implica cercanía. No puedes estar bajo el abrigo de alguien a quien no te acercas. Y ahí está la clave de la oración de la mañana: acercarte lo suficiente para sentir el calor del amor de Dios, escuchar su voz y descansar en su fidelidad. Mientras el sol se eleva, también lo hace tu espíritu. La luz de este nuevo día no te encuentra solo. El Todopoderoso te acompaña. Su sombra cubre tus pensamientos, su presencia calma tus miedos, su voz te guía con ternura. Hoy no caminas sin rumbo, caminas con dirección divina. Quizás estás enfrentando preocupaciones que te roban el sueño o heridas que el tiempo no ha sanado. Pero cuando oras al amanecer, algo dentro de ti se ordena. Es como si el alma respirara de nuevo. En la quietud de la mañana, Dios susurra: no estás solo, estoy contigo. Cada palabra del Salmo 91 se convierte en una promesa viva, escrita no en papel, sino en tu corazón. Habitar bajo su sombra significa confiar incluso cuando no entiendes. Significa decir: no tengo todas las respuestas, pero sé quién las tiene. En ese espacio de confianza, el miedo pierde su poder. La ansiedad se disuelve como la niebla ante el sol. Tu espíritu se renueva.
Cuando empiezas tu día bajo la sombra del Altísimo, cambias la atmósfera de todo lo que te rodea. Tu mente se aclara, tus decisiones se alinean con la sabiduría divina. Tus pasos se vuelven más firmes. Lo que antes te preocupaba ya no tiene el mismo peso porque recuerdas que estás cubierto. Y esa cobertura es impenetrable. Permíteme orar contigo. Padre eterno, en esta mañana me acerco a ti con un corazón agradecido. Te doy gracias por cuidarme durante la noche, por sostener mi vida en tus manos. Hoy decido habitar en tu presencia. Quiero comenzar este día bajo tu sombra, confiando plenamente en tu amor. Te entrego mis pensamientos, mis emociones y mis planes. Que tu voluntad marque cada paso que dé. Amén. Cuando habitas bajo su sombra, no caminas con miedo, sino con propósito. Aun si la jornada trae desafíos, recuerda el Dios que te cubre, es el mismo que abre caminos donde no los hay. Bajo su sombra, el día no depende del clima ni de las circunstancias, depende de su presencia. Quizás el mundo te exige correr, pero Dios te invita a descansar. Habitar bajo su sombra no es huir de la realidad, es enfrentarla con el corazón en paz. Cuando te mantienes en ese lugar de comunión, las voces externas pierden su fuerza. Escuchas solo una, la del Todopoderoso, que te dice, permanece, yo estoy contigo. A veces creemos que orar es pedir, pero orar también es quedarte, es escuchar, es permitir que el silencio se llene de su voz. Esta mañana, mientras el día apenas comienza, haz un pequeño acto de fe, confía. Permite que la primera decisión de tu jornada sea quedarte bajo su cobertura. Dios no te llama a ser fuerte todo el tiempo, te llama a depender. Y es precisamente en esa dependencia donde se encuentra la verdadera fortaleza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Si el Señor está contigo, nada puede faltar, porque en su sombra hay provisión, dirección y paz. A medida que el día avanza, repite en tu corazón esta verdad: estoy bajo la sombra del Altísimo. Deja que esa frase te acompañe mientras trabajas, mientras conduces, mientras cuidas de los tuyos. Que sea como un recordatorio constante de que tu vida está guardada en manos seguras. Padre, te pido que esta persona que escucha tu palabra sienta hoy la dulzura de tu presencia. Que cada pensamiento se llene de luz, que cada decisión sea guiada por tu sabiduría, que cada paso esté protegido por tu sombra, que ningún temor domine su corazón, porque tú eres su abrigo, su escudo y su fortaleza. En este nuevo día, declaro bendición, salud, dirección y favor. Amén. Respira profundo. Este día está en manos de Dios. No hay sombra más segura que la del Altísimo. Y mientras camines bajo ella, todo lo que parecía incierto tomará forma. Porque su sombra no solo te cubre, también te transforma. Comienza tu jornada con gratitud, avanza con fe y recuerda, bajo su abrigo siempre encontrarás descanso, dirección y victoria. Diré yo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Salmo 91, 2. Estas palabras son más que una declaración, son una decisión. Al comenzar el día, cada uno de nosotros elige en quién confiar, dónde refugiarse cuando las preocupaciones se levantan como olas. Hay quienes corren hacia lo que pueden controlar: el trabajo, el dinero, las rutinas que dan una falsa sensación de seguridad. Pero hay un refugio distinto, uno que no se mueve con el viento, uno que permanece incluso cuando todo se desmorona. Ese refugio es Dios. Imagina por un momento que caminas bajo una tormenta. El cielo se oscurece, la lluvia cae con fuerza, y por instinto buscas un lugar donde protegerte. Corres hacia un portal, una sombra, cualquier lugar,
donde las gotas no te golpeen el rostro. Así es el corazón humano. Cuando la vida se vuelve tempestad, busca un refugio. Pero no todos los refugios son seguros. Algunos parecen firmes al principio, pero se desmoronan al primer trueno. Solo hay un refugio, que no falla solo uno, donde el alma descansa de verdad el corazón de Dios. Decir, tú eres mi refugio, no es una frase poética, es un acto de fe. Es mirar al cielo y decidir que aunque no entiendas todo, confías en quien todo lo sostiene. El refugio de Dios no es un lugar físico, es una posición espiritual. Es el espacio invisible donde tu alma se siente abrazada, donde las preocupaciones pierden su fuerza y la mente se calma. En ese lugar, el miedo no puede gobernar. Quizás hay días en los que despiertas, con el alma inquieta, con pensamientos que corren más rápido que el reloj. Tal vez piensas en lo que falta, en lo que temes perder, en lo que no puedes controlar. Pero cuando dices, tú eres mi refugio, algo cambia. Es como si un escudo invisible se levantara a tu alrededor. Los problemas siguen ahí, pero ya no te alcanzan con la misma fuerza, porque estás cubierto por la paz que solo Dios puede dar. Fortaleza mía en ti, confiaré. Salmo 18:2. La palabra fortaleza no solo significa protección, sino también poder interior. Dios no solo te ofrece un lugar donde esconderte, sino también la fuerza para seguir adelante. Cuando te refugias en Él, no te vuelves pasivo. Al contrario, te llenas de energía espiritual para enfrentar el día. La fortaleza de Dios te enseña a no rendirte, a mantenerte en pie cuando el peso del mundo intenta doblarte. Hay quienes confunden refugio con huida, pero refugiarte en Dios no es esconderte del mundo, es prepararte para enfrentarlo. Es como entrar en una torre alta, respirar profundo y desde ahí mirar las circunstancias desde otra perspectiva. Desde ese lugar de fe, los problemas se ven más pequeños, el miedo se debilita y el corazón se fortalece. Quizás hoy tengas que tomar decisiones difíciles, enfrentar situaciones inciertas o tratar con personas que no comprenden tu fe. Pero si al comenzar el día dices, tú eres mi fortaleza, estás declarando que no dependerás de tus fuerzas, sino de la suya, que no pelearás solo con tus manos, sino con la sabiduría y la calma que vienen del cielo. Proverbios 18:10 dice, Torrefuerte es el nombre del Señor. A ella corre el justo y está a salvo. En tiempos antiguos, las torres eran el último refugio en medio de la batalla. Desde lo alto, el enemigo perdía poder, porque no podía alcanzar al que estaba resguardado. Así también, el nombre de Dios se levanta como una torre espiritual. Cuando corres hacia Él, los ataques del miedo, la ansiedad o la desesperanza ya no pueden herirte de la misma manera. Piensa en cuántas veces intentaste controlar lo que no estaba en tus manos. ¿Cuántas veces buscaste seguridad en cosas que podían desaparecer, un empleo, una relación, una cuenta bancaria? Todo eso puede cambiar en un instante, pero el refugio de Dios no depende de las circunstancias. Es eterno, firme, inquebrantable. Él no se mueve aunque todo a tu alrededor se tambalee. Hay mañanas en las que la fe parece más pequeña y eso está bien. Dios no te pide que despiertes con una fe perfecta, solo te pide que vengas, que traigas tus dudas, tus preocupaciones, tus lágrimas si hace falta, que entres bajo su refugio. Allí incluso tu debilidad se convierte en fortaleza, porque su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en tu fragilidad. Cierra los ojos un instante y haz de tu respiración una oración. Siente cómo el aire entra y sale, y con cada respiración dile al Señor, confío en ti. Que esas 3 palabras sean tu ancla hoy.
No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas permanecer bajo su cuidado. Padre amado, gracias porque eres mi refugio en medio de las tormentas. Gracias porque cada vez que el miedo me busca, me escondes en tu amor. Te entrego mis pensamientos, mis preocupaciones, mis decisiones. Sé tú mi fortaleza. Que en este día ninguna palabra hiriente, ningún mal pensamiento, ninguna circunstancia me aparte de tu paz. En ti confío, Señor. Sé mi torre, mi escudo y mi dirección. Amén. Cuando haces de Dios tu refugio, algo en ti se realinea. Tu mente deja de buscar seguridad en lo externo. Tu corazón deja de correr tras lo que no puede sostenerte. Comienzas a vivir con propósito, no por impulso. Esa es la verdadera libertad. Saber que aunque el mundo cambie, tú estás firme porque habitas en el que nunca cambia. El Salmo 62:6 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Esa es la confianza que debes llevar contigo en cada amanecer. Aunque el terreno se mueva, aunque los días sean inciertos, tus pies no caerán, porque se apoyan en roca eterna. Esa roca es Cristo. A veces el enemigo intenta hacerte creer que tu refugio es frágil, que la fe es insuficiente, que tus oraciones no tienen poder. Pero la verdad es que cada palabra que sale de tu boca en fe se convierte en un ladrillo más en esa fortaleza espiritual que te rodea. Cada vez que eliges confiar, estás construyendo muros de esperanza. Y esos muros son invisibles para el mundo, pero impenetrables para el mal. Tu fe es el eco del corazón de Dios en ti. Cuando dices, tú eres mi refugio, estás repitiendo lo que el cielo ya declaró sobre tu vida, que eres cuidado, que eres amado, que no estás solo. Hoy, mientras avanzas en tus tareas, recuerda estas palabras como un escudo invisible. No importa lo que escuches, lo que enfrentes, o lo que el día traiga, porque hay una verdad que lo cubre todo. El Dios Todopoderoso camina contigo. Si en algún momento sientes que la carga se hace pesada, no te detengas a mirar el peso, mira al que te sostiene. Él es tu refugio. Cuando la mente se llena de preocupaciones, pronuncia su nombre en voz baja. Señor, eres mi fortaleza. En ese instante, la tormenta interior se calma y la paz vuelve a ocupar su lugar. Padre, en este nuevo día me rindo a ti. No quiero vivir confiando en mis propias fuerzas. Quiero descansar en tu poder. Sé mi refugio constante, mi torre de paz. Que tus promesas sean mi escudo y tu palabra mi fortaleza. Llévame por caminos de bendición. Guíame en decisiones sabias y que en cada paso recuerde que contigo estoy seguro. En el nombre de Jesús. Amén. Así comienza un día bajo su refugio, sin miedo, sin prisa, con confianza. Cuando aprendes a refugiarte en Él, no necesitas controlar lo que viene, porque sabes que en cualquier circunstancia su sombra te cubre, su voz te guía y su amor te sostiene. Y eso basta para caminar en paz. Quiero que escribas amén en los comentarios para dar gracias a Dios y reclamar esta oración sobre tu vida. Declaro que cada bendición pronunciada aquí está siendo derramada sobre ti ahora en el poderoso nombre de Jesús. Ora esta oración en el canal Heart Pray Il 111 durante 7 días y verás cómo el Señor hace milagros en tu vida. Quizás te preguntes, ¿por qué 7? En el reino de Dios, el número 7 es un número sagrado que representa plenitud, perfección y cumplimiento divino. Si oras con fidelidad durante 7 días, puedes esperar que algo extraordinario suceda en tu vida. No olvides compartir tus testimonios en los comentarios, sabemos que serán muchos. Y por favor,
Envía esta oración a tu familia y amigos que necesitan hoy la bendición y la protección de Dios. Quizá hoy despiertes con el corazón temblando, con esa sensación de que algo pesa dentro. Tal vez llevas días intentando mantener la calma, pero las preocupaciones se levantan como nubes antes de la tormenta. Es ahí donde la voz de Dios susurra: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Salmo 91:5. Esta promesa no es solo para los valientes, es para ti que en medio de tus dudas y miedos sigues buscando al Señor al comenzar el día. El miedo tiene muchas formas. A veces llega en la oscuridad cuando el silencio de la noche parece demasiado profundo. Otras veces aparece con la luz del día, disfrazado de ansiedad de pensamientos que corren sin detenerse. El Salmo no niega que esos temores existan, no promete que el terror o las flechas desaparecerán, pero sí te asegura algo más poderoso: que no temerás. Y eso lo cambia todo. Cuando Dios te dice, no temerás, no te está pidiendo que ignores lo que sientes. Está enseñándote a mirar tus miedos desde otro lugar, desde la confianza. Porque el miedo solo gobierna cuando crees que estás solo. Pero tú no estás solo. El que te cubre con su sombra camina a tu lado. El miedo puede tocar tu mente, pero no puede permanecer en tu corazón cuando eliges confiar en él. Hay miedos que nacen de lo que se ve y otros de lo que no se puede nombrar. El terror de la noche no solo es la oscuridad exterior, sino esa oscuridad interior donde los pensamientos te persiguen y la fe parece pequeña. Es la incertidumbre del mañana, la culpa del ayer, la soledad del presente. Y aún así, Dios te dice, no temas, porque en la noche más profunda su presencia se convierte en lámpara y su voz en consuelo. La flecha que vuela de día son esas heridas inesperadas, una palabra que hiere un problema, que surge una traición que no viste venir. Son los ataques que llegan sin aviso, las preocupaciones que te sorprenden cuando pensabas que todo estaba en orden. Pero la promesa sigue siendo la misma: no temerás. No porque no haya flechas, sino porque tienes un escudo. Ese escudo es la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. La fe no es negar la realidad, es mirarla de frente y decidir confiar de todos modos. Es levantarte por la mañana y decir: Señor, sé que no tengo todo bajo control, pero confío en que tú sí lo tienes. Esa confianza no elimina las batallas, pero las transforma. El miedo deja de ser un enemigo y se convierte en una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Hay momentos en los que el alma se cansa de resistir, y es entonces cuando más necesitas recordar que tu seguridad no depende de tus fuerzas, sino de la presencia de aquel que nunca duerme. Cuando tenga miedo, en ti confiaré. Salmo 56:3. Este versículo no habla de valentía sin miedo, sino de confianza en medio del miedo. La diferencia está en quién ocupa tu atención, tus temores o tu Dios. Si enfocas tus pensamientos en lo que temes, el miedo crece. Pero si fijas la mirada en el Señor, el miedo se encoge. La oración tiene ese poder silencioso. No cambia solo lo que sucede fuera, cambia lo que ocurre dentro. Y cuando el corazón descansa en la promesa divina, el día se llena de luz, aunque las circunstancias no hayan cambiado. Padre Celestial, esta mañana te entrego mis miedos, los visibles y los ocultos, los que puedo nombrar y los que solo tú conoces. Límpiame de la ansiedad que roba mi descanso. Cubre mis pensamientos con tu paz. Enséñame a confiar cuando no veo el camino. Que mi fe sea más grande que mis temores
y que mi corazón aprenda a descansar bajo tu sombra. Amén. Cada día trae su propio desafío y también su propia gracia. El miedo es parte del camino, pero no el final del recorrido. A veces el enemigo intenta convencerte de que tus miedos son señales de debilidad, cuando en realidad son puertas para la confianza. Cuando oras con el corazón temblando, no estás demostrando falta de fe. Estás ejerciendo una fe viva, una fe que busca refugio en el Dios que escucha incluso los suspiros. El terror de la noche puede ser también ese dolor del alma que no se ve, el recuerdo que duele, la preocupación por tus hijos, el temor a perder lo que amas. Pero cada vez que levantas una oración, la oscuridad retrocede, porque en el momento en que pronuncias su nombre, el cielo se abre y la luz entra. Dios no te pide que elimines tus miedos, te pide que los lleves a Él. En los amaneceres de la vida, cuando todavía no sabes cómo será el día, recuerda que Dios ya está ahí. Él conoce lo que te espera. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esa promesa es un antídoto contra el miedo. Cada vez que el temor se levante, recuérdala, Dios tiene un plan, y ese plan incluye tu paz. Imagina por un momento que cada preocupación que llevas dentro es una piedra en tus manos. Sientes su peso. Ahora visualiza que las dejas caer una por una a los pies de Dios. No porque ya no existan, sino porque no tienes que cargarlas solo. Él las recoge y las transforma en algo que tú todavía no puedes ver. Ese es el misterio de la fe, descansar, incluso cuando no comprendes el proceso. Cuando confías, la calma se instala donde antes habitaba la inquietud. No es una calma pasiva, sino una fortaleza silenciosa que te sostiene. Es como caminar bajo una lluvia suave, sabiendo que llevas un paraguas invisible. Sigues oyendo los truenos, pero ya no te mojan. Así es la paz de Dios, no quita la tormenta, pero te cubre en medio de ella. Padre, en esta mañana me refugio en tus promesas. Quiero comenzar este día sin miedo, confiando en que tu amor me rodea. Ayúdame a mirar con ojos de fe, que no tema a la noche ni a la luz del día, porque tú estás conmigo. Que tu Espíritu Santo llene mi mente de serenidad y mi corazón de esperanza. Que cada pensamiento negativo se disuelva bajo la fuerza de tu palabra. En ti confío, Señor. Amén. Hay algo poderoso en recordar estas palabras al amanecer. No temerás. No porque seas fuerte, sino porque tu Dios es más grande que cualquier temor. Y cuando el miedo vuelva a tocar tu puerta, porque lo hará, ya sabrás dónde refugiarte. No en tus planes, no en tus fuerzas, sino en su presencia. El miedo solo puede dominar cuando olvidas quién eres y de quién eres. Tú eres hijo de Dios, y en sus manos no hay pérdida posible. Su amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Ese amor no es una emoción pasajera, es una presencia constante, una cobertura que te acompaña incluso cuando no la sientes. Y si hoy te sientes débil, no te avergüences. La debilidad es el terreno donde la gracia florece. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La fortaleza de Dios no llega cuando te crees invencible, sino cuando admites que necesitas su ayuda. Así que esta mañana, mientras la luz se cuela por tu ventana, deja que esa promesa penetre tu alma. No temerás. No temerás lo que el día traiga. No temerás lo que la mente imagine. No temerás al futuro. Porque aquel que te guarda no duerme, y su sombra te acompaña en cada paso. Cuando el corazón se llena de su paz, el miedo se vuelve pequeño
y el día se vuelve grande. Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Su Timoteo 1:7. Así que levántate con fe. No importa lo que venga, no importa lo que escuches, no importa lo que el mundo intente decirte. Este día comienza bajo una promesa eterna: no temerás, porque el Señor es tu luz, tu refugio y tu fortaleza, y con Él nada puede hacerte temblar. Te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Salmo 91:4. Qué imagen tan tierna y poderosa al mismo tiempo. Dios no se presenta aquí como un guerrero con espada, sino como un ave que abre sus alas para proteger a sus pequeños. Una figura de ternura, de cercanía, de abrigo. La fuerza de su amor se manifiesta en la suavidad de su cuidado. Y eso es exactamente lo que necesitas cada mañana: sentirte cubierto, sostenido, guardado bajo algo más grande que tú. Hay días en que el alma parece cansada, cuando las noticias pesan, los pensamientos duelen y la esperanza se esconde. En esos momentos, Dios no te pide que seas fuerte, te invita a acercarte, a entrar bajo sus alas. No es casualidad que el versículo use esta imagen. En la antigüedad, las aves cubrían a sus crías con sus alas para protegerlas del calor, del frío o del peligro. Bajo esas alas, las crías podían descansar incluso cuando afuera el mundo seguía rugiendo. Así también hace Dios contigo. A veces crees que la protección divina se mide en ausencia de problemas, pero no es así. Dios no te promete un cielo sin nubes, te promete alas bajo las cuales puedes refugiarte. Y hay una gran diferencia. Porque quien busca una vida sin dificultades se frustra, pero quien busca la sombra de las alas de Dios encuentra descanso en cualquier circunstancia. Bajo esas alas, la ansiedad no tiene poder. La duda se silencia. El corazón que antes latía con prisa se calma. Porque ahí, en ese lugar secreto, no hay espacio para el ruido del miedo. Solo la certeza de que eres amado, cuidado y comprendido por aquel que te conoce mejor que tú mismo. Imagínalo por un instante. Visualiza esas alas extendidas sobre ti. Son cálidas, amplias, firmes. No te aprisionan, te envuelven. No te limitan, te cubren. Bajo ellas no hay juicio, solo amor. No hay presión, solo consuelo. Y mientras el mundo te exige correr, producir, demostrar, Dios te dice: quédate bajo mis alas. Ahí estás seguro. Pero el versículo continúa con una segunda promesa igual de profunda. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. La verdad de Dios no es solo una idea, es una defensa, una armadura. Porque lo que más hiere al alma no siempre son los ataques del exterior, sino las mentiras que el enemigo susurra dentro. Esas que dicen: no vales, no puedes, Dios te ha olvidado. Cada una de esas mentiras es una flecha envenenada que intenta alcanzar tu corazón. Pero cuando conoces la verdad, ninguna logra herirte. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esa libertad no significa que todo será fácil, sino que nada podrá esclavizarte de nuevo. La verdad de Dios te recuerda quién eres y de quién eres. Te recuerda que eres hijo no huérfano, bendecido, no olvidado, protegido, no desamparado. Y esa verdad, cuando la abrazas, se convierte en escudo. Hay batallas que no se pelean con las manos, sino con la mente. Cada día el enemigo intenta sembrar pensamientos de derrota o desesperanza. Pero cuando comienzas tu jornada afirmando la verdad de Dios, todo cambia. Cuando dices: soy amado, soy perdonado, soy guardado, estás levantando un muro espiritual que el miedo no puede cruzar. Padre, gracias, porque me cubres con tus alas. Gracias, porque en tu amor encuentro refugio y descanso. Gracias, porque tu verdad
me protege de toda mentira. Hoy me escondo en ti, no por miedo, sino por amor. Haz que mi mente permanezca en tu paz, que mis pensamientos se alineen con tus promesas y que mi corazón no olvide que bajo tus alas estoy a salvo. Amén. Bajo las alas de Dios aprendes a ver la vida desde otro ángulo. Lo que antes te parecía una amenaza, ahora se convierte en una oportunidad para confiar más. Lo que antes te robaba la paz, ahora te acerca a la presencia divina. Es como si el mismo calor del sol que antes te quemaba, ahora te iluminara sin dañarte, porque estás cubierto. El corazón humano anhela refugio. Desde niños buscamos un lugar donde sentirnos seguros, un abrazo que nos confirme que todo está bien. Y en la madurez, aunque lo disimulemos, seguimos necesitando ese lugar. El mundo ofrece refugios temporales, la rutina, el éxito, las distracciones. Pero todos ellos fallan tarde o temprano. Solo bajo las alas del Todopoderoso hay descanso que no se acaba. Hay una dulzura profunda en el acto de dejarse cuidar. Muchos intentan ser fuertes todo el tiempo como si depender de Dios fuera debilidad. Pero es justo lo contrario. Solo los valientes se rinden. Solo los sabios se dejan proteger. No hay mayor fortaleza que reconocer: no puedo, solo necesito tu cobertura. El rey David lo entendió cuando escribió: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma, y a la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57, 1. Él no pedía que los quebrantos desaparecieran, sino que su alma pudiera resistirlos bajo la sombra de Dios. Esa es la verdadera fe, no esperar que la tormenta se disipe, sino saber que bajo las alas del Altísimo nada puede destruirte. Quizás ahora mismo sientas que la vida ha sido dura contigo, que las pruebas han sido largas, que los días parecen repetirse sin alivio. Pero escucha esto: mientras te refugias bajo las alas de Dios, no estás detenido, estás siendo renovado. Esas alas no solo te cubren, también te transforman, porque la sombra de Dios no es un lugar de huida, es un lugar de restauración. Ahí, en ese silencio sagrado, tus heridas comienzan a cerrarse. Las lágrimas se vuelven oraciones. Lo que era peso se convierte en propósito. Y lo que antes era caos, poco a poco se ordena. Porque donde Dios está, nada se pierde. Todo se convierte en algo que enseña, que moldea, que bendice. Padre Celestial, quiero vivir bajo tus alas, no como un visitante, sino como alguien que habita allí. Cubre mi mente, mi cuerpo y mi espíritu con tu presencia. No permitas que las mentiras del enemigo encuentren lugar en mí. Que tu verdad sea mi escudo y tu amor mi refugio. Enséñame a descansar incluso en medio del ruido, a confiar incluso cuando no entiendo, a ver tu mano incluso en lo invisible. En tu abrigo encuentro paz, y en tu sombra dirección. Amén. Cuando comienzas a vivir bajo esa cobertura divina, descubres algo que cambia tu manera de caminar por la vida. No necesitas entenderlo, todo solo permanecer. No necesitas controlar lo que viene, solo confiar en aquel que ya está en tu mañana. Las alas de Dios no son símbolo de debilidad, sino de poder. Son el recordatorio de que su amor no es distante, sino íntimo. Que su cuidado no es teórico, sino constante. Y que cada vez que eliges volver a Él, cada vez que oras, cada vez que confías, esas alas vuelven a extenderse sobre ti. Así es como el creyente vive en paz en un mundo agitado. No porque el mundo cambie, sino porque bajo las alas del Altísimo todo adquiere sentido. Ahí donde su verdad se convierte en escudo, donde su amor se vuelve abrigo, es donde comienza la verdadera libertad. Mientras el día avanza, recuerda esta imagen: Dios extendiendo sus alas sobre ti.
No importa lo que ocurra afuera. Dentro de ese refugio estás seguro. Bajo sus plumas hay calma, bajo su sombra hay propósito, y en su verdad hay victoria. Cada amanecer te renueva, porque cada mañana su cobertura sigue intacta. Y mientras camines bajo esas alas, el miedo perderá su voz y la paz ocupará su lugar. Caerán 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Salmo 91:7. Este versículo tiene una fuerza indescriptible. Nos habla de caos, de destrucción, de situaciones que parecen imposibles de resistir, y sin embargo de una promesa de estabilidad sobrenatural. No se trata de ser inmunes al dolor, sino de tener una paz que el mundo no puede quitar. Una paz que no se basa en las circunstancias, sino en la presencia constante de Dios. Vivimos tiempos en los que todo parece moverse demasiado rápido. Noticias, problemas, responsabilidades, temores. El mundo grita desde todos los lados. Pero mientras muchos se dejan arrastrar por la tormenta, hay quienes permanecen firmes. No porque sean más fuertes, sino porque han aprendido a anclar su alma en la roca que no se mueve. Esa roca es Dios. El salmista no niega que habrá caídas a tu alrededor. Lo dice claramente: 1000 caerán, 10.000 más. Habrá pérdidas, habrá pruebas, habrá dolor. Pero la promesa no es que estarás exento del mundo, sino que permanecerás en pie dentro de él. Esa es la diferencia entre la fragilidad humana y la fortaleza divina. Tú no te sostienes solo, Dios te sostiene. Imagina por un momento estar en medio de una batalla. A tu alrededor hay caos, ruido, confusión. Pero tú permaneces en pie, no porque no haya peligro, sino porque dentro de ti hay una paz inexplicable. Esa paz no viene de lo que ves, sino de lo que sabes que el Señor es tu escudo. Esa confianza es la que te da equilibrio cuando todo lo demás se derrumba. Hay personas que viven angustiadas por lo que ven suceder en el mundo, por la violencia, las enfermedades, la incertidumbre. Pero el creyente que habita bajo la sombra del Altísimo tiene otra mirada. Sus ojos no se detienen solo en lo visible, aprenden a ver más allá, a ver la mano de Dios moviéndose incluso en medio del caos. No tendrás más que abrir bien los ojos y verás el castigo de los impíos. Salmo 91:8. Es decir, verás cómo la justicia divina se cumple, cómo el mal no tiene la última palabra. Esto no significa alegrarse del sufrimiento ajeno. Significa tener la claridad espiritual de que Dios sigue al mando, incluso cuando todo parece fuera de control. Él es el juez justo, el que restaura el orden, el que pone límite a lo que parece imposible. Por eso, cuando el mundo se tambalea, tú puedes mantener la calma, porque sabes que tu refugio no está en las circunstancias, sino en el Creador. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa es la promesa que da sentido a todo. La paz de Dios no se puede explicar con lógica. Llega cuando menos lo esperas. Se instala en el alma cuando más la necesitas. Te permite caminar entre las ruinas con esperanza. Piensa en las veces que has sentido que el mundo se caía a tu alrededor. Quizás alguien que amabas se fue, un sueño se rompió, una puerta se cerró. Sin embargo, sigues aquí. Y eso no es casualidad. Es la evidencia de que la mano de Dios te ha sostenido. Si has sobrevivido a noches oscuras, es porque su luz nunca se apagó. Si has resistido el dolor, es porque su gracia te cubrió. La fe no elimina el caos, pero sí te enseña a no dejarte arrastrar por él.
Te da estabilidad en medio de la inestabilidad. Te enseña a mirar las tormentas sin perder el equilibrio. Porque aunque caigan 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, tú sabes que hay una cobertura sobre ti. Esa cobertura no se ve, pero se siente, es la paz que guarda tu alma. Padre Celestial, gracias porque en medio del caos me mantienes en pie. Gracias porque aunque todo cambie, tú permaneces igual. A veces, Señor, no entiendo por qué suceden ciertas cosas, pero elijo confiar, elijo descansar en tu fidelidad. Enséñame a no mirar tanto lo que cae, sino a mirar lo que permanece, tu amor, tu palabra, tu promesa. Hoy recibo tu paz, esa que guarda mi mente y mi corazón, en Cristo Jesús. Amén. Cada vez que eliges confiar en medio del caos, tu fe se fortalece, no porque el problema desaparezca, sino porque aprendes a ver el poder de Dios actuando en lo invisible. Hay una madurez espiritual que solo nace en la tormenta. Cuando todo se desmorona y aún así eliges adorar, estás declarando que tu esperanza no depende del resultado, sino del Dios que lo controla todo. Abrir los ojos espirituales significa mirar con fe. Significa entender que lo que se cae a tu alrededor puede ser parte del proceso para construir algo mejor. Que lo que se derrumba no es siempre pérdida, a veces es liberación. Que Dios en su sabiduría permite que ciertas cosas mueran para que otras florezcan. Jesús lo dijo claramente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. No hay una promesa más directa que esa. Él no promete una vida sin dolor, pero sí una vida con victoria. Te asegura que nada puede destruirte cuando tu corazón está escondido en su amor. Cuando todo se mueve, recuerda esto, el único lugar firme es su presencia. Esa es tu base, tu punto de equilibrio. Desde ahí puedes mirar al mundo sin miedo. Desde ahí puedes actuar con serenidad, hablar con compasión y avanzar con propósito. Porque la paz de Dios no es una emoción, es una posición, una manera de estar en el mundo sin pertenecer al caos. Padre, hoy quiero ver con tus ojos. Quiero abrir bien los míos para reconocer tu mano, incluso en medio del desorden. No quiero vivir con miedo a lo que se derrumba, sino con esperanza en lo que estás construyendo. Que mi corazón permanezca firme, que mi fe no vacile, que mis pasos sigan tu dirección. Hazme instrumento de tu paz, Señor, aun cuando el entorno parezca perderla. Amén. Cuando eliges la paz en medio del caos, el mundo lo nota, porque hay algo diferente en ti. No respondes con desesperación, sino con calma. No hablas desde el miedo, sino desde la fe. Esa serenidad no es tuya, es el reflejo de Dios en ti. Y es contagiosa. Las personas a tu alrededor comienzan a sentir esa luz y se preguntan qué te sostiene. Y ahí, sin palabras, testificas que hay un refugio que no se ve, pero que es real. No necesitas entender por qué las cosas suceden. Necesitas creer que al final Dios hace que todo coopere para tu bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Eso incluye lo que duele, lo que no entiendes y lo que parece injusto. Todo tiene propósito cuando está en manos del Creador. A veces la paz más profunda nace en los días más oscuros, porque es ahí donde aprendes que no dependes de lo externo, sino de lo eterno. Y esa paz, una vez que la experimentas, se convierte en tu escudo. Ninguna tormenta podrá robártela, porque no viene del mundo, viene del cielo. Así que aunque el ruido aumente, aunque el entorno cambie, aunque las sombras se levanten, recuerda esto, tú estás cubierto. Tu alma habita en un refugio que no se derrumba. Tu corazón late bajo una promesa que no se rompe. Y mientras el mundo cae a tu izquierda y a tu derecha,
tú permanecerás en pie, no por tu fuerza, sino por la fidelidad de Dios que te guarda en su paz y te sostiene con su amor eterno. Pues a sus ángeles mandará que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Qué promesa tan hermosa y profunda. No dice que los ángeles te cuidarán solo cuando todo vaya bien, ni cuando sigas el camino perfecto, sino en todos tus caminos. Eso incluye los días buenos y los difíciles, los aciertos y los errores, las sendas claras y los senderos inciertos. La protección de Dios no depende de tu perfección, sino de su fidelidad. Él ha dado una orden en el cielo, sus ángeles te acompañan. Quizá no los veas, pero están ahí. En los momentos más oscuros, cuando pensabas que estabas solo, ellos estaban a tu lado. Cuando evitaste un accidente, cuando una decisión cambió tu destino, cuando un consuelo inexplicable llegó justo a tiempo, no fue coincidencia. Fueron manos celestiales que te sostuvieron. Dios no deja nada al azar. Cada paso que das está rodeado por una presencia que no se ve, pero que actúa con poder. Imagina por un instante a un padre observando a su hijo aprender a caminar. El niño tropieza, cae, se levanta, pero nunca está solo. El padre extiende las manos, lo guía, lo levanta cuando cae. Así es Dios contigo. Él te deja avanzar, incluso tropezar, pero nunca permite que te pierdas sin remedio. Sus ángeles están a tu alrededor, preparados para levantarte cuando caigas. El versículo siguiente lo confirma. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91:12. Esa imagen es de una ternura inmensa. El Dios del universo no considera pequeña tu caída. Él no dice que te ignorará hasta que aprendas, sino que enviará ayuda incluso en tus tropiezos. Porque el amor de Dios no es distante, es cercano. No es pasivo, es activo. Te busca, te levanta, te restaura. ¿Cuántas veces has sentido que tropezabas con las piedras del camino? Quizás con errores del pasado, con decepciones, con decisiones que no salieron como esperabas. Y sin embargo, aquí estás. No caíste tan bajo que Dios no pudiera alcanzarte. No te alejaste tanto que su gracia no pudiera hallarte. Si hoy respiras, si hoy estás escuchando estas palabras, es porque los ángeles de Dios han estado cumpliendo su misión. Hay quienes piensan que los ángeles son solo figuras poéticas, pero la Biblia los presenta como mensajeros y guardianes reales. Hebreos 1:14 dice: ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que heredarán la salvación? Es decir, hay un ejército espiritual que vela por ti. No porque seas especial ante los hombres, sino porque eres amado por Dios. Él te ha marcado con su propósito y nada ni nadie podrá frustrarlo. A veces, el cansancio espiritual te hace pensar que estás solo en la batalla, que Dios está lejos o que el cielo guarda silencio. Pero la verdad es que hay movimiento a tu favor, incluso cuando no lo percibes. Mientras duermes, mientras lloras, mientras sigues caminando por fe, hay ángeles trabajando en silencio. Derriban obstáculos que no ves, desvían peligros que no imaginas y preparan caminos que aún no conoces. Cuando lees este versículo, no pienses solo en seres con alas. Piensa también en las personas que Dios ha puesto en tu vida como instrumentos de su amor. A veces los ángeles no descienden del cielo con luz resplandeciente. A veces llegan como un amigo que te llama justo cuando lo necesitas, como una palabra oportuna, como una ayuda inesperada. Esas son señales del cuidado divino que te rodea. Hay días en los que el peso del camino te hace tropezar. Y sí habrá momentos en los que caigas, pero caer no es fracasar,
El fracaso real sería no levantarte. Dios no espera que seas perfecto, solo que confíes en Él lo suficiente como para dejarte levantar. Los ángeles no te juzgan, te ayudan a seguir, y cada vez que te levantas, demuestras que la gracia es más fuerte que la culpa. Padre, gracias por los ángeles que envías a cuidarme. Gracias por las veces que me levantaste cuando no tenía fuerzas. Gracias por tu protección constante, aunque no siempre la entienda. Te entrego mis caminos, mis pasos, mis decisiones. Envía tus ángeles delante de mí para preparar el terreno y detrás de mí para guardarme. Que tu presencia me acompañe hoy y siempre. Amén. Hay una profundidad en esta promesa que a veces pasamos por alto en todos tus caminos. Dios no dice en los caminos perfectos ni en los que tú elijas bien. Dice todos. Eso significa que incluso cuando tomas una ruta equivocada, cuando te equivocas, cuando pierdes el rumbo, su misericordia no se detiene. Los ángeles no te abandonan. Ellos siguen contigo cuidando de ti mientras el Padre te redirige con amor. Dios no cancela tu destino por tus errores. Los usa para fortalecerte. Las caídas no borran tu propósito, lo pulen. Y los ángeles son testigos silenciosos de ese proceso. Ellos ven las lágrimas que nadie más ve, escuchan los suspiros que no puedes expresar y con manos invisibles sostienen tu alma cuando sientes que no puedes más. Hay algo hermoso en saber que no caminas solo, que el cielo no es indiferente a tu historia, que mientras el mundo ve un rostro cansado, el cielo ve un hijo protegido, y en ese misterio de amor, la paz encuentra su lugar. Imagina cada paso que das hoy como un paso acompañado. No importa si es hacia un desafío, una conversación difícil o una nueva oportunidad. Los ángeles ya van contigo. Donde tus fuerzas terminan, las suyas comienzan. Donde tu vista no alcanza a ellos, siguen vigilando. Y cuando el miedo intenta hablarte, recuerda que no estás solo, estás rodeado de presencia celestial. Quizás hay algo en tu vida que temes enfrentar. Una decisión pendiente, una herida no resuelta, un camino incierto. Y puede que pienses, ¿y si caigo otra vez? Dios te responde, aunque caigas no quedarás postrado, porque mi mano te sostiene. Salmo 37:24. Esas manos que te levantan pueden ser las del Padre o las de los ángeles que Él envía en su nombre. Pero el resultado es el mismo. No permanecerás en el suelo. Padre, hoy reconozco que necesito tu cuidado en cada paso. A veces mis pies tropiezan con las piedras del cansancio, del temor, de la duda. Pero sé que no me dejas caer sin esperanza. En tus manos encuentro seguridad. En tu presencia encuentro descanso. Gracias por cada ángel visible e invisible que has puesto en mi camino. Guíame, protégeme y enséñame a confiar más en tu dirección que en mis propios planes. Amén. Hay una promesa que resuena en el alma cuando comprendes esta verdad. Tu vida no está desprotegida. No importa cuán oscuro se vuelva el camino, la cobertura de Dios permanece. Los ángeles no son un símbolo de fantasía, son una extensión de su amor. Donde tú ves un obstáculo, ellos ven una oportunidad para cumplir su mandato. Y cuando el día termine, podrás mirar atrás y darte cuenta de algo. No caminaste solo ni un solo instante. En cada desvío, en cada caída, en cada avance, hubo manos sosteniéndote, voces guiándote, luz acompañándote. Porque así es el amor de Dios, constante, silencioso protector. Aun cuando tropieces, recuerda que hay alas a tu alrededor. No las ves, pero las sientes cuando el alma descansa y el corazón se aquieta. Son el recordatorio de que el cielo no te abandona
y de que en cada paso estás siendo cuidado. Dios ha dado una orden que sus ángeles te guarden. Y cuando el Creador da una orden, el universo entero se mueve para cumplirla. Así que sigue adelante. No temas al camino, porque no estás solo en él. Hay manos celestiales preparadas para sostenerte y un amor eterno que no permitirá que tropieces hasta el punto de perderte. Tus pasos están vigilados, tu corazón está protegido y tu destino está en las manos de aquel que nunca falla. Aplastarás al león y a la serpiente, pisotearás al cachorro de león y al dragón. Salmo 91:13. Este versículo resuena con fuerza y autoridad. Habla de victoria de poder espiritual de una vida que ya no es dominada por el miedo ni por la debilidad. No es una promesa para los perfectos, sino para los que han aprendido a confiar. Dios no te da una existencia sin desafíos, sino una autoridad divina para vencerlos. El león y la serpiente representan dos tipos de amenazas, una visible y otra oculta. El león ruge, ataca de frente, te intimida con su fuerza. Es el problema que ves venir, la prueba que te enfrenta cara a cara. La serpiente, en cambio, se esconde, se arrastra en silencio y ataca por sorpresa. Es el engaño, la tentación, el pensamiento que se desliza sin que te des cuenta. Ambos existen, pero ninguno tiene poder sobre quien vive bajo la sombra del Altísimo. Hay momentos en los que la vida te muestra su rugido, un diagnóstico inesperado, una pérdida, una traición, un miedo que no sabes cómo enfrentar. Y sin embargo, este versículo te recuerda que no estás destinado a ser presa, sino vencedor. Dios no te creó para vivir huyendo de los leones del miedo, sino para enfrentarlos con fe, porque la autoridad de Dios en ti no es teoría. Es una fuerza que se manifiesta cuando decides creer más en su poder que en tus temores. El apóstol Pedro escribió: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». 1 Pedro 5:8. El enemigo ruge, pero no puede morder cuando tú permaneces firme en la fe. Su rugido busca asustarte, hacerte dudar, distraerte de la presencia de Dios. Pero el rugido no tiene poder sobre quien ha aprendido a escuchar la voz del pastor en lugar del ruido del miedo. A veces los rugidos son pensamientos que te atormentan. No puedes, no vas a lograrlo, no mereces la bendición. Otras veces son circunstancias que parecen gritarte que todo está perdido. Pero en medio de ese ruido, la fe te enseña a responder con autoridad. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1. Cuando lo dices desde el corazón, el rugido del enemigo se apaga. La serpiente, en cambio, es más sutil. No busca asustarte, sino confundirte. Te susurra mentiras disfrazadas de verdad. Solo un poco de orgullo no hace daño. Nadie te entenderá si dices la verdad, no pasa nada si cedes un poco. Así trabaja el enemigo con astucia. Desde el Edén, su estrategia ha sido sembrar duda sobre la palabra de Dios. Pero cuando conoces la verdad, no hay veneno que te derrote. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Esa autoridad no se gana, se recibe. No proviene del mérito humano, sino del Espíritu Santo que habita en ti. La serpiente puede acercarse, pero no puede destruirte cuando caminas en obediencia. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la mentira, estás pisando serpientes. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, estás venciendo al veneno del resentimiento. Cada vez que respondes con amor, donde antes habrías reaccionado con ira, estás ejerciendo la autoridad del reino. Dios no te llamó a sobrevivir,
te llamó a vencer. El Salmo 91 no es una canción de miedo, sino un himno de victoria. El creyente que habita en la presencia de Dios no huye de los desafíos, los enfrenta sabiendo que ya tiene la victoria. Porque la batalla no se libra solo con fuerza humana, sino con el poder del Espíritu. Piensa en los leones de tu vida, los problemas que te amenazan abiertamente, los miedos que rugen en tu mente. Y luego, en las serpientes, los pensamientos negativos, las mentiras internas, los hábitos que intentan apartarte de tu propósito. Hoy Dios te recuerda que te ha dado autoridad sobre ambos, no porque seas fuerte, sino porque Él habita en ti. Padre Celestial, gracias por la autoridad que me das en tu nombre. Gracias porque no soy víctima del miedo ni de la mentira. Hoy piso con fe todo aquello que intenta robarme la paz. Aplasto el rugido del temor con tu palabra y desarmo la serpiente del engaño con la verdad de tu Espíritu. Declaro que soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Amén. Cuando entiendes esta promesa, tu oración cambia. Ya no oras desde el temor, sino desde la confianza. Ya no pides por protección como quien teme perderla, sino que das gracias porque ya la tienes. Comienzas a caminar con una seguridad que no viene de la arrogancia, sino del conocimiento de quien te respalda. El cielo está contigo, y eso basta para avanzar sin miedo. Cada paso que das con fe es una declaración de victoria. Cada vez que eliges no rendirte, aunque todo parezca difícil, estás ejerciendo autoridad, porque la fe no es un sentimiento, es una decisión. No es esperar a no tener miedo para actuar, es actuar incluso cuando el miedo intenta detenerte. El león y la serpiente también representan fuerzas internas, impulsos, emociones, pensamientos que quieren dominarte. Pero cuando el Espíritu Santo habita en ti, no hay impulso que no puedas controlar, ni emoción que no puedas transformar. Dios no elimina los desafíos, te da dominio sobre ellos. El salmista usa la palabra hollar, que significa pisar con firmeza. No es huir ni esquivar, es avanzar con autoridad. Cuando caminas con Dios, no solo sobrevives a las pruebas, las transformas en testimonios. Lo que antes te derribaba, ahora te impulsa. Lo que antes te asustaba ahora se convierte en un recordatorio de la fidelidad divina. Hay personas que viven toda la vida esquivando serpientes corriendo de leones, pero el creyente maduro aprende a caminar entre ellos sin temor, porque sabe que el poder que lo protege no está fuera, sino dentro. Esa es la diferencia entre un creyente que vive con miedo y uno que vive con autoridad. La autoridad no es gritar, es permanecer en paz. Padre, hoy te doy gracias porque tu Espíritu me recuerda quién soy en ti. No soy esclavo del temor, ni víctima del pasado. Soy hijo de un Dios victorioso. Hoy elijo caminar con firmeza, con serenidad, con fe. Donde antes había miedo, pongo confianza. Donde antes había duda, pongo tu palabra. Y donde antes me sentía débil, me cubro con tu fortaleza. Amén. La autoridad espiritual no se demuestra con palabras, sino con la paz que permanece en medio del caos. El que pisa leones y serpientes no lo hace porque sea invulnerable, sino porque su mirada está fija en Dios. Cuando te enfocas en Él, el rugido se apaga, el veneno se disuelve y la victoria se manifiesta. Este versículo no te invita a vivir sin luchas, sino a enfrentar cada una sabiendo que no estás solo. Porque donde tú ves un enemigo, Dios ya ha preparado una victoria. Donde tú ves una batalla, el cielo ve una oportunidad para mostrar su poder. Cada mañana al despertar, recuerda esto.
Hay autoridad en tus palabras. Hay poder en tu oración. Hay victoria en tu fe. Aplastarás al león y a la serpiente, no porque no existan, sino porque el poder de Dios en ti es mayor que cualquier fuerza en tu contra. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Esa es la verdad que sostiene tu vida. No importa lo que enfrentes, ni el tamaño del rugido, ni la astucia de la serpiente. Tú caminas bajo la autoridad del Altísimo, y cuando lo haces, todo lo que intentó destruirte termina sirviendo para fortalecer tu fe, porque la victoria no es el final de la batalla, es el testimonio de que Dios nunca dejó de pelear contigo. Yo lo libraré porque se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Salmo 91:14. Aquí el tono del salmo cambia. Ya no habla el salmista, sino Dios mismo. Es la voz del Creador respondiendo al corazón que confía. Es como si después de escuchar tu oración, el Señor dijera: ahora te hablo yo, no temas, estoy contigo. Este versículo es más que una promesa. Es una declaración divina de amor, protección y pacto. Cuando Dios dice, yo lo libraré, está afirmando que su intervención no es condicional, sino segura. Pero hay una clave porque se acoge a mí. No dice porque ora mucho o porque nunca falla, sino porque se acoge a mí. Acogerse a Dios significa refugiarse en Él, correr a su presencia con confianza, reconocer que fuera de Él no hay descanso. Es rendirse no por debilidad, sino por amor. Es abrazar su voluntad incluso cuando no la entiendes del todo. Acogerse a Dios no es un acto pasivo. Es un gesto de fe activa. Es lo que hace un hijo cuando corre a los brazos de su padre en medio de la tormenta. No busca explicaciones, busca seguridad. Así quiere Dios que te acerques sin miedo, sin máscaras, con el corazón desnudo. Cuando lo haces, Él responde. No con distancia, sino con cercanía. No con silencio, sino con consuelo. El Señor dice, lo protegeré porque reconoce mi nombre. En la cultura bíblica, el nombre representa el carácter, la identidad, la esencia. Reconocer el nombre de Dios no es solo pronunciarlo, es conocerlo íntimamente. Es saber quién es Él para ti. Y cuando lo conoces, ya no puedes temer igual, porque el corazón que conoce a su Dios aprende a descansar incluso en medio del peligro. Cuando dices, Jehová Jireh, recuerdas que Él es tu proveedor. Cuando susurras, Jehová Shalom, sientes su paz. Cuando lo llamas, Abba Padre, sabes que no estás huérfano. Reconocer su nombre es recordarte cada día que no estás solo, que hay poder y ternura en el mismo Dios que te creó. A veces, lo que te impide sentir su protección no es que Él no esté, sino que has olvidado quién es. Has dejado que la preocupación apague la voz de su presencia. Pero Él sigue ahí, esperando que levantes la mirada, que suspires su nombre, que digas desde el alma, Señor, te necesito. En ese instante, el cielo se abre y la promesa se cumple. Yo lo libraré. El verbo librar en la Biblia no significa solo rescatar de un peligro físico, sino también liberar del miedo, del peso interior del pecado, de todo lo que oprime el alma. Dios no siempre quita la tormenta, pero sí te libra de naufragar en ella. A veces te libra sosteniéndote en medio del fuego, como a los 3 jóvenes en el horno de Babilonia. Daniel 3:25. Otras veces te libra abriendo el mar ante ti, como lo hizo con Moisés. Éxodo 14:21. Pero siempre de una u otra forma te libra. No hay circunstancia que escape a su control. No hay problema que Él no pueda transformar. Lo que parece un final para Dios puede ser el comienzo de una nueva historia. Y es ahí donde su promesa se vuelve personal. Cuando Él dice, yo lo libraré, te está llamando por nombre. No es una frase general, es una declaración dirigida a ti.
Padre Celestial, gracias porque tu voz me alcanza esta mañana. Gracias porque me libras no solo de lo que me rodea, sino también de lo que me oprime por dentro. Hoy me acojo a ti, a tu presencia, a tu amor que no falla. Te reconozco como mi Señor, mi refugio, mi Padre y mi paz. En ti encuentro descanso, en ti encuentro propósito. Amén. Cuando Dios promete protección, no lo hace desde la distancia, sino desde la relación. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. No se trata de rituales, sino de intimidad. No de religión, sino de conexión viva. Es un amor que responde al llamado de quien confía. Dios no protege por obligación, sino por amor. Y cuando el alma reconoce su nombre, esa relación se fortalece. Hay una diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Conocer de Él es saber que existe. Conocerlo es haberlo sentido en medio del dolor, haberlo visto actuar cuando todo parecía perdido, haber sentido su paz cuando no había explicación. Es en esos momentos donde su nombre deja de ser una palabra y se convierte en una experiencia. Cada vez que eliges confiar, estás reconociendo su nombre. Cada vez que oras en medio de la incertidumbre, estás diciendo, sé quién eres. Cada vez que esperas en silencio, estás declarando, creo en tu fidelidad. Y cuando vives así, Dios no puede permanecer en silencio. Su promesa se activa, su mano se mueve, su presencia te cubre. No hay lugar donde la voz de Dios se escuche con más claridad que en medio de la rendición. Cuando dejas de pelear con tus fuerzas y decides descansar en Él, algo sucede. El alma se aquieta, el miedo pierde poder y su voz se hace más nítida. Esa es la esencia de acogerse a Dios, no rendirse al cansancio, sino entregarse a la confianza. Quizás ahora mismo estás en una temporada en la que no entiendes lo que Dios está haciendo. Sientes que has orado, pero no ves el resultado. Piensas que la liberación tarda. Pero recuerda, cuando te acoges a Él, ya estás siendo librado, aunque aún no lo veas. A veces Dios obra en silencio, preparando la respuesta en lugares donde tus ojos no alcanzan. Y cuando llega el momento exacto, todo encaja con una precisión divina. La protección de Dios no siempre significa que evitarás el dolor, pero sí que el dolor no te destruirá. Porque cuando Él está contigo, lo que parecía pérdida se transforma en crecimiento. Lo que parecía castigo se convierte en propósito. Lo que dolía, al final, sana. Padre, hoy quiero reconocer tu nombre en mi vida. Tú eres Jehová Nisi, mi bandera de victoria. Tú eres Jehová Rafa, mi sanador. Tú eres Jehová Shalom, mi paz. Gracias porque cada uno de tus nombres me recuerda un aspecto de tu amor. Me acojo a ti con todo mi corazón, confiando en que tus promesas son más firmes que mis temores. Protégeme, guíame y enséñame a permanecer bajo tu cuidado eterno. Amén. Cuando el alma aprende a reconocer el nombre de Dios, aprende también a vivir sin miedo. No porque no haya peligros, sino porque hay presencia. Y esa presencia cambia todo. Donde antes había ansiedad, ahora hay calma. Donde antes había vacío, ahora hay plenitud. El corazón que se acoge a Dios deja de buscar refugios pasajeros. Ya no necesita llenar su vida de ruido ni de control. Encuentra seguridad en el silencio, en la oración, en la certeza de que Dios está actuando, aunque no lo sienta de inmediato. Esa es la libertad más profunda, vivir, confiando en que estás protegido, no porque lo merezcas, sino porque Él lo prometió. Y cuando Dios promete, no falla. Él no miente, no olvida, no cambia. Sus palabras son eternas, y su amor es inquebrantable. Por eso este versículo es una declaración que puede transformar tu mañana. Yo lo libraré, porque se acoge a mí. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre.
Cada vez que lo recuerdes, deja que sea tu oración. Cuando te sientas débil, recuérdalo. Cuando no sepas qué hacer, recuérdalo. Cuando el mundo te confunda, repítelo en silencio. Dios me protegerá, porque reconozco su nombre. Y entonces la paz volverá a tu mente, el miedo perderá su poder, y el amor del Padre cubrirá cada rincón de tu alma. Porque en ese instante sabrás que estás en el lugar más seguro del universo, en los brazos del Dios que cumple todo lo que promete. Él me invocará, y yo le responderé. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo honraré. Salmo 91:15. En estas palabras, Dios no solo promete escuchar, promete estar presente. Esta no es una promesa distante o abstracta. Es una conversación entre un padre y su hijo. No dice, si me invoca, quizá lo escuche, sino le responderé. Y no dice, lo libraré de la angustia, sino estaré con él en la angustia. Esa diferencia lo cambia todo, porque lo más poderoso de esta promesa no es que Dios elimine el dolor, sino que elige caminar contigo a través de él. El ser humano busca respuestas rápidas, soluciones visibles, caminos fáciles. Pero Dios ofrece algo más profundo, su presencia. En el momento de la angustia, su presencia no siempre significa que el problema desaparecerá, pero sí que no enfrentarás ese momento solo. En medio del fuego, su voz se convierte en calma. En la oscuridad, su presencia se vuelve luz. A veces oramos esperando que Dios nos saque del valle, pero muchas veces su respuesta es diferente. Decide acompañarte dentro del valle hasta llevarte al otro lado. Porque lo que Él quiere no es solo liberarte, sino transformarte mientras atraviesas la prueba. La presencia de Dios en la angustia no solo cambia lo que te rodea, cambia lo que eres. Él me invocará. Invocar a Dios no es repetir palabras vacías, es clamar con el corazón, con sinceridad, con vulnerabilidad. No hay oración más poderosa que la que nace de la necesidad real. Esa que no busca impresionar a nadie, sino simplemente decir, Señor, ayúdame. Y en ese clamor humilde, el cielo se inclina. En los momentos de angustia, cuando parece que las puertas se cierran, Dios no se aleja. A veces parece que guarda silencio, pero ese silencio no es ausencia, es trabajo. Él está obrando incluso cuando no puedes verlo. Cada lágrima que derramas, cada suspiro que sale de tu pecho, tiene eco en su corazón. Él escucha más allá de las palabras. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34:18. Y cuando Él responde, su respuesta no siempre es inmediata, pero siempre es perfecta. Porque su tiempo no es tardanza, es precisión. Hay oraciones que reciben respuesta al instante, y otras que Dios responde en silencio, preparando el terreno, moldeando tu corazón, protegiéndote de aquello que todavía no estás listo para recibir. Su respuesta no siempre es sí o no. A veces es espera, y esa espera también es parte del milagro. El versículo continúa. Estaré con él en la angustia. Esa es una de las frases más tiernas de toda la Escritura. El Dios que creó el universo, el que sostiene los cielos y la tierra, promete estar contigo en tu dolor. No envía a otro en su lugar. Él mismo desciende a tu valle, se sienta contigo, llora contigo, te da fuerza cuando no puedes seguir. No hay soledad más profunda que la del sufrimiento, pero tampoco hay consuelo más grande que el saber que Dios está ahí contigo en medio de todo. Piensa en los momentos en los que has sentido que el peso era demasiado, cuando pensaste que no ibas a poder más, y sin embargo, una paz inexplicable, una fuerza inesperada te levantó. Ese algo no era casualidad, era Dios cumpliendo su palabra.
Estaba contigo en la angustia, sosteniendo lo invisible, guiando lo imposible. Después dice, lo libraré. No dice quizá lo libre, ni veré si lo merece. Dice, lo libraré. Y cuando Dios lo dice, es un hecho. Pero su liberación muchas veces ocurre de formas que no esperamos. A veces te libra quitando el peso, y otras te libra dándote la fuerza para cargarlo. A veces te libra cerrando una puerta que querías abrir, porque sabía que detrás de ella había más dolor que bendición. Dios siempre cumple su promesa, pero la cumple a su manera. Y cada vez que lo hace, algo dentro de ti crece. La fe se profundiza, el carácter se fortalece, y tu confianza se arraiga en algo más firme que las emociones en su fidelidad. El versículo termina con una frase sorprendente, y lo honraré. No basta con que te libre, además te honra. Dios no solo te rescata, te restaura. No solo te levanta, te exalta. No solo te saca del valle, sino que te corona con propósito. Cada proceso de angustia que atraviesas no es en vano. Dios usa lo que parecía destrucción para convertirlo en testimonio. La honra que Dios promete no es fama ni reconocimiento humano. Es la dignidad recuperada, la paz restaurada, la vida reconstruida. Es mirar atrás y decir, pasé por el fuego, pero no me consumió. Atravesé las aguas, pero no me ahogué. Y todo eso, no por tus fuerzas, sino por su fidelidad. Padre amado, gracias porque escuchas cuando te invoco. Gracias porque no me dejas solo cuando llega la angustia. En los momentos en que el alma se cansa y la mente duda, tú permaneces. Eres mi refugio, mi ayuda, mi consuelo. Te entrego mis cargas, mis temores y mis heridas. Líbrame conforme a tu voluntad y dame la paz que el mundo no puede dar. Honra mi vida con tu presencia y que todo lo que soy refleje tu gloria. Amén. La presencia de Dios en la angustia es como una lámpara que no se apaga. Puede que la oscuridad siga, pero hay una luz que siempre permanece. Esa luz es la promesa de su compañía. No necesitas entender el porqué de cada prueba. Basta con recordar el quién que te acompaña. Hay un detalle poderoso en este versículo, el orden de las promesas. Primero Dios dice, le responderé, luego estaré con él, después lo libraré y finalmente lo honraré. Ese orden refleja el proceso de la fe. Primero clamas, luego sientes su presencia, después ves su liberación y finalmente llega la honra. Pero nada de eso ocurre sin el primer paso invocar. Cuando oras, estás activando ese ciclo divino. Estás abriendo la puerta para que el cielo actúe en la tierra. Dios no es indiferente al clamor de sus hijos. Él responde, aunque a veces lo haga de manera que no esperabas. Y cuando parece guardar silencio, está hablando en el lenguaje del tiempo de la paciencia y de la confianza. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Este versículo no es una invitación vacía, es una promesa viva. Dios no solo quiere que le hables, quiere revelarte lo que no ves. Quiere mostrarte que hay propósito incluso en el dolor, que hay bendición escondida en cada proceso. A veces, la angustia es el terreno donde florece la fe más profunda, porque cuando ya no tienes más recursos, te vuelves completamente hacia Él. Y ahí, en ese lugar de entrega total, es donde lo encuentras de verdad, donde su voz se hace más nítida, donde su paz se vuelve palpable, donde su amor se convierte en refugio. El Dios del Salmo 91 no es un espectador, es un compañero constante. No promete que no llorarás, pero sí promete que cada lágrima tendrá sentido. No promete ausencia de lucha, pero sí victoria en medio de la lucha. No promete un camino sin obstáculos,
pero sí una mano que te levanta en cada tropiezo. Cuando recuerdes este versículo, repítelo como una declaración de fe. Dios me escucha, Dios está conmigo, Dios me libra y Dios me honra. Que sea tu ancla en los días difíciles, tu aliento en los días largos y tu gratitud en los días buenos. Porque Él lo dijo y su palabra nunca vuelve vacía. Te responderá, estará contigo, te librará y te honrará. Y cuando mires atrás, comprenderás que cada paso, incluso los más duros, formaban parte de un plan perfecto, el plan de un Dios que transforma la angustia en fortaleza, la debilidad en propósito y las lágrimas en gloria. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Salmo 91:16. Así termina el Salmo, con una promesa que no se mide solo en tiempo, sino en plenitud. Dios no promete simplemente una vida larga, sino una vida llena. No se trata de contar años, sino de llenarlos con propósito, paz y presencia divina. Vivir mucho no es lo mismo que vivir bien, y lo que el Señor ofrece aquí es una existencia colmada de sentido, de propósito eterno, de alegría interior, que no depende de las circunstancias. Dios dice, lo colmaré. La palabra colmar implica abundancia, plenitud, hasta desbordar. No es una vida de carencias, sino de provisión espiritual. No una existencia vacía, sino una historia marcada por bendición. El que habita bajo la sombra del Altísimo no solo sobrevive, sino que florece. Aún en medio de los años difíciles, su corazón permanece joven, porque está lleno de esperanza. La promesa de muchos años de vida no es solo física, también es espiritual. Es el símbolo de una vida que crece en madurez, en sabiduría, en fe. Hay quienes viven poco tiempo y dejan huellas eternas, y hay quienes viven muchos años sin haber conocido nunca la verdadera vida. La vida plena que Dios ofrece no se mide en días, sino en lo que sucede dentro del alma. Le haré gozar de mi salvación. Esta frase es la culminación de todo el Salmo 91. Después de hablar de refugio, protección, liberación y honra, Dios cierra con la promesa más grande: salvación. No solo te librará de los peligros del mundo, sino también de la condena eterna. No solo te protegerá en esta vida, sino que te dará una vida que no termina. La salvación no es un evento futuro, es una experiencia diaria. Gozar de la salvación significa despertar cada mañana sabiendo que tu alma está segura, que tus pecados están perdonados, que la gracia de Dios te cubre y que nada ni nadie puede separarte de su amor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 3:36. Esa es la verdadera plenitud que el mundo no puede ofrecer. Hay personas que viven buscando la felicidad en lo que pasa, en lo que cambia, en lo que se acaba. Pero la felicidad que nace de la salvación es distinta. No depende de tener, sino de ser. No se basa en lo que el mundo te da, sino en lo que Dios ya hizo por ti. Cuando comprendes eso, tu corazón se llena de paz. La preocupación pierde poder, el miedo se debilita y el alma aprende a descansar. Gozar de la salvación es vivir con gratitud, es abrir los ojos cada mañana y decir, estoy vivo y Dios está conmigo. Es aprender a disfrutar las pequeñas cosas, la risa de un ser querido, el silencio del amanecer, el abrazo del que perdona, la oración que sana. Cada detalle se vuelve un recordatorio de la fidelidad divina. Hay una sabiduría especial en quienes han caminado con Dios durante años. Son personas que ya no viven corriendo, sino confiando, que ya no se preocupan tanto por lo que falta porque saben que todo lo esencial está en Él. Esa serenidad no viene con la edad, sino con la fe. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas.
Levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Esa renovación constante es el verdadero secreto de una vida colmada. Dios promete muchos años, pero también promete gozo. No hay gozo más profundo que saber que estás en paz con tu Creador. No hay bendición más grande que vivir sin culpa, sin temor, con el alma libre. Porque la salvación no es solo para después de la muerte, es para ahora. Es una manera de vivir con propósito, de caminar con esperanza, de descansar con confianza. Padre amado, gracias por la vida que me das. Gracias por cada día, por cada amanecer que me permite sentir tu amor. Llena mis años de sentido, mis días de propósito y mi corazón de gratitud. Que no viva solo para sumar tiempo, sino para sembrar fe, amor y esperanza. Que mis pasos reflejen tu luz y que cada jornada sea un testimonio de tu fidelidad. Amén. La verdadera riqueza de la vida no está en la cantidad de años, sino en la calidad del alma. Dios no mide tu existencia en cifras, sino en profundidad. No cuenta tus días, los llena de significado. Cuando tu vida se ancla en Él, cada momento, incluso los difíciles, se vuelve una oportunidad para crecer, para amar, para dejar huella. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esa es la misma idea que resuena en el Salmo 91:16. Dios no te llama a una vida mínima, te llama a una vida abundante. A vivir con plenitud, a experimentar su bondad en cada área de tu ser. No te quiere sobreviviente, te quiere victorioso. No te quiere cansado, te quiere lleno de su espíritu. Vivir colmado de vida también significa vivir con propósito. No hay mayor plenitud que saber que estás cumpliendo el plan de Dios para ti. Puede que no siempre lo entiendas, pero cada paso, cada temporada, tiene su lugar en la historia que Él está escribiendo contigo. A veces, la plenitud no se ve, se siente en lo profundo, en la paz de haber hecho lo correcto, en el consuelo de haber amado bien, en la certeza de estar en el camino correcto. La promesa final del Salmo 91 también nos invita a mirar más allá de lo temporal. Hay una eternidad esperándote, un destino que no termina. Dios no solo promete acompañarte durante tus años en la tierra, sino darte una vida que trasciende la muerte. Y eso cambia la manera de vivir. Cuando sabes que hay cielo al final del camino, vives con menos miedo y más gratitud. Padre, te doy gracias por la promesa de la vida eterna. Gracias porque en Cristo tengo la seguridad de tu salvación. Ayúdame a vivir cada día con conciencia de esa verdad. Que mi vida refleje tu gloria, que mis palabras siembren esperanza y que mis actos lleven paz. Enséñame a gozar de tu salvación aquí y ahora, mientras espero el día en que pueda verte cara a cara. Amén. La plenitud que Dios ofrece no se compra ni se logra con esfuerzo humano. Es un regalo, un don que se recibe con humildad y se conserva con fe. Y cuando vives desde esa gratitud, todo cambia. Las preocupaciones se hacen más pequeñas, los problemas se vuelven maestros y cada día se convierte en una oportunidad para disfrutar la bondad de Dios. Quizás hayas pasado por temporadas de sequía, de tristeza o de incertidumbre, pero incluso esos momentos forman parte de la vida que Dios te prometió, porque cada lágrima regada en fe se transforma en fruto. Cada herida sanada se convierte en testimonio. Y cada batalla superada deja una marca de victoria que te prepara para disfrutar aún más del gozo de su salvación. Cuando terminas de leer el Salmo 91, te das cuenta de que no es solo una oración de protección,
es una historia de amor, un relato entre el alma y su creador, entre la fragilidad humana y la fidelidad divina. Es el viaje del creyente que empieza buscando refugio y termina encontrando plenitud, porque al final todo conduce al mismo punto, la salvación. Y cuando Dios promete colmarte de muchos años y hacerte gozar de su salvación, no te está ofreciendo solo futuro, sino presente. Te está invitando a despertar cada mañana sabiendo que ya estás viviendo en su gracia, que no importa lo que venga, porque la eternidad ya comenzó dentro de ti. Por eso, cada amanecer es una nueva oportunidad para agradecer, para respirar y decir, este día es un regalo de Dios y quiero vivirlo en plenitud. Que esta oración no sea solo palabras, sino una decisión diaria vivir bajo su sombra, confiar en su promesa y gozar de su salvación. Padre Celestial, hoy te doy gracias por esta jornada que comienza y por las que vendrán. Gracias por colmar mi vida con tu amor, por proteger mis pasos y por enseñarme a vivir en tu paz. Te entrego mis años, mis sueños, mis fuerzas y mi alma. Que todo lo que soy te honre. Que cada amanecer me encuentre en tu presencia y que al final de mis días pueda decir con gratitud, he gozado de tu salvación y he vivido bajo tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te ha prometido una vida plena, abundante y eterna. Que cada mañana te recuerde esta verdad. Estás bajo su cobertura, viviendo el milagro de su salvación. Camina en paz, respira en gratitud y deja que el gozo del Señor sea tu fuerza cada día. Porque el mismo Dios que te guarda también te colmará hoy y por siempre de vida en abundancia.